días y bienvenidos a Contacto Directo, hoy viernes 9 de abril de 2021. Un proceso de vacunación ineficiente, sin un plan concreto, donde hasta vacunas desaparecen. El proceso electoral y el traspaso de mando. Ya lo revisamos con Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. Hola Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, las medidas de bioseguridad en la jornada electoral del domingo, el escrutinio, el sistema informático y los controles para evitar apagones. Más adelante, Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Dentro de 2 días tenemos nuevas elecciones y en 45 días se termina este gobierno. Lo primero se lo organiza en medio de una pandemia y de algunos reclamos. Lo segundo, el fin del régimen de Lenín Moreno, es algo que se acerca indefectiblemente a su fin también en medio de algunos reclamos. Hoy nos acompaña Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. El proceso de vacunación pone al gobierno una vez más contra las cuerdas. Primero se argumentó que los laboratorios no enviaban las vacunas gestionadas y pagadas por adelantado en algunos casos, con lo cual se justificaba el retraso en el inicio de la vacunación masiva. Pero ahora que las dosis van llegando, resulta que no se puede organizar siquiera una jornada digna para la vacunación de las personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Lenin, es importante mencionar primero que hay más de 350.000 personas que ya han sido vacunadas, alrededor de 200.000, un poco más en primeras dosis, y el saldo ya tienen su primera y su segunda dosis. El gobierno nacional ha hecho las adquisiciones, están llegando las vacunas, arribaron ayer 300.000 Sinovac, están llegando el día de mañana 700.000, y definitivamente el presidente ha sido muy claro y no podemos tolerar el nivel de errores que se han cometido, y por eso también esta suerte de cambio de ministros de salud. Lo que sucedió el día miércoles en Quito se explica a través de la programación, cuando estaba muy precisamente establecido que todos los adultos mayores son vacunados con vacunas Pfizer, de la marca Pfizer, del laboratorio Pfizer. Y ciertamente esto se cambia a las 2 de la mañana para aplicarles a AstraZeneca, la cual no había sido hecho que no había sido acordado, hecho que no había sido aceptado. Se rompe esta planificación y esto ocasiona las largas demoras por parte de las personas que se acudían a vacunar y que al final del día terminaron siendo vacunados con la vacuna Pfizer, para la cual se tuvo que hacer algunos movimientos logísticos, pero conservando esa disposición del plan. El plan existía, los agendamientos existían, pero lamentablemente una disposición equivocada, que hay que resaltar también. El exministro, cuando era director del ARSA, indicó en una carta a un ministro anterior que las vacunas que debían aplicarse a las personas de la tercera edad son las Pfizer por sus especificaciones técnicas y sus especificaciones científicas. Pero ni los problemas empezaron hace 2 días, los problemas se vienen dando desde hace algunos días, simplemente que el gobierno no había tomado medidas hasta ese momento. Y segundo, si las vacunas Pfizer tuvieron que trasladarlas desde otros territorios, significa que la planificación no era que se apliquen a las personas de la tercera edad en la capital de la República. Vamos a profundizar en este tema. Antes, ministro, tenemos una cadena y vamos a ella. Regresamos con usted. Mauro Falconi, el exministro de Salud, en su carta de renuncia señala que altos funcionarios del gobierno intervienen en el proceso de vacunación lejos de los criterios técnicos. Ministro Martínez, ¿por qué se permite esto? Primero déjeme contestar la última pregunta, Lenin. Existió una planificación, no se procedió con el descongelamiento de las vacunas Pfizer para que estén listas en la mañana, y por eso estaban abiertos los centros de vacunación, estaban los médicos, estaban obviamente las personas, pero el insumo faltaba porque no se dio la disposición a tiempo, como estaba planificado, de descongelar estas vacunas para poder aplicarlas. Y aquí no hay una intervención, aquí hay una supervisión que obviamente la realizan las máximas autoridades del país, porque están preocupadas de que este plan se ejecute de acuerdo a cómo está programado. ¿Quién hace esa supervisión? Porque hay un comité, digamos, político, técnico, en donde participa obviamente el ministro de Salud, siempre participa CNT como el
que está procesando todo el agendamiento, participa la vicepresidencia, participa el Ministerio de Gobierno, el jefe de gabinete, para poder controlar de que esto se ejecute de acuerdo a los lineamientos que ya están establecidos. Se programa algo, se queda de acuerdo en algo y la ejecución debe de ser tal cual se había acordado. Cuando se rompe esto, se dan estos inconvenientes que obviamente causan malestar en la ciudadanía y que fue determinante la posición de no permitir que ocurran este tipo de situaciones y por ende los cambios. Ministro, otra de las cosas que señaló el ministro saliente es que faltan vacunas que sencillamente desaparecieron. ¿Cómo van a explicar eso? Bueno, una de las primeras tareas que se le pidió al ministro saliente y ahora el ministro entrante es un arqueo completo, el día de hoy lo vamos a tener, de todas las vacunas que existen para tener una contabilidad muy clara de cada una de las vacunas, a dónde se han distribuido. ¿Lo van a dar a conocer o van a hacer lo mismo que con el valor de las vacunas que lo mantienen en secreto? Mire, estos contratos tienen unas cláusulas de confidencialidad y son básicamente contratos en los que uno tiene que acogerse, porque son contratos que lamentablemente los laboratorios los ponen de una forma en los cuales uno o se acoge o simplemente no le venden. Entonces, esa confidencialidad es una exigencia de ellos, todo a su momento será completamente transparente y en el caso de la cantidad de vacunas se lo va a comunicar para que haya una tranquilidad. Lo mismo se está por firmar un convenio con AME para poder distribuir, para que quede claro a nivel nacional a través de los cantones cuánto se va a distribuir en vacunas, porque esto va relacionado a la cantidad de población, no es lo que pide cada alcalde, es lo que corresponde de acuerdo a su cantidad de población y principalmente en esta fase la cantidad de adultos mayores que tienen en cada una de sus ciudades. Hace 2 días llegaron 300.000 vacunas, mañana se supone que llegan 700.000, ojalá. ¿Y el resto, ministro? Cuando hemos anunciado, Lenin, que llegan las vacunas han llegado. No es verdad, ministro. En ocasiones se anunció que llegaban dosis de Pfizer y se demoraron una semana más en llegar. Entiendo que son problemas de laboratorio o problemas logísticos, las aerolíneas. Es complicado, pero 1 millón de vacunas hasta el día sábado. Y el resto, somos 17 millones de ecuatorianos y apenas van por 1,5 millones de dosis. Estamos enteros. El gobierno nacional ha sido claro, hemos comprado 20 millones de dosis. Esto significa van a ir llegando parcialmente de acuerdo al cronograma que está publicado incluso en la página web. Esto de aquí significa que vamos a tener el aprovisionamiento suficiente. Hay 1.3 millones de adultos mayores en el país. Esto de aquí, obviamente las vacunas que llegan en esta fase inicial, tanto de Pfizer para ellos como de Sinovac para el resto de personas consideradas en la fase 1, que significa el personal médico que ha quedado rezagado, que ya es un menor, las personas que se dedican a aseo en las calles, policías, militares, personas que tengan un nivel de contacto en la sociedad por sus funciones que obviamente los ponen en peligro, van a ser vacunados en esta fase y nosotros aspiramos que hasta el cierre del gobierno se hayan logrado aplicar y llegar alrededor de unas 4 millones de vacunas. En medio de la pandemia se ha desarrollado un proceso electoral que llegará a su punto más alto con la elección de segunda vuelta este domingo. Ministro, ¿cuáles son los operativos que se diseñaron a propósito de este evento? Bien, nosotros estamos desplegando una gran fuerza policial, alrededor de 46.000 policías distribuidos en sus diferentes ejes. En el eje operativo vamos a tener 36.000, que son aquellos que van a estar en los recintos electorales dando protección, en las delegaciones del CNE, de tal forma en que puedan observar, custodiar, evitar de que hayan desmanes, evitar que hayan problemas. El segundo eje es el investigativo, alrededor de 7.000 policías, que van a estar obviamente activos por si se presenta algún tipo de situación, poder reaccionar rápido en la investigación, detectar nombres, detectar móviles, detectar direcciones y poder actuar de manera rápida. Y el eje de inteligencia con más de 1.000 efectivos que vamos a tenerlos trabajando para poder prever, para poder anticiparnos a cualquier tipo de situación que pueda poner en peligro el orden durante el proceso electoral. Entonces, de esta manera estamos trabajando muy activos, alrededor de 8.000 vehículos, 8.000 motos, 7 aeronaves y de un gran despliegue porque hay obviamente una preocupación de que puedan darse desmanes y si esto se da, actuar con toda la firmeza. ¿Hay algún tipo de informe de inteligencia que los
alerte sobre esta posibilidad, ministro? Nosotros estamos preparados para lo peor. Obviamente los informes de inteligencia son reservados y en este momento con muchísima más razón, porque obviamente corresponden a investigaciones y corresponden a acciones que nosotros no podemos revelar para no afectar ningún tipo de situación. La Policía Nacional cumple un rol importante al ser la encargada del traslado de las actas de escrutinios ante las juntas provinciales electorales. Eso lo hacen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, pero la policía en ocasiones también brinda algún tipo de apoyo y están juntos realizando esta labor, o definitivamente solo Fuerzas Armadas se encargarán. Fuerzas Armadas ya ha entregado completamente las urnas, las papeletas, para que puedan instalarse las mesas electorales y de votación. Por las juntas de escrutinio, claro, por las actas de escrutinio. Las entrega, obviamente después el resguardo lo hacen los militares y nosotros como policía vamos a estar pendientes de que en los recintos electorales la gente entre y salga. Va a ser muy diferente que en las cuales estaban cerrados los recintos, se formaban colas muy largas, eso se ha procedido a cambiar, ahora es solamente una papeleta, es un proceso mucho más ágil, las personas van a poder ingresar al recinto y obviamente nuestra preocupación y nuestra recomendación es que las personas voten y se vayan a sus casas, no es necesario quedarse en las calles, porque obviamente vivimos en una situación de pandemia, ya no tenemos el estado de excepción por la decisión que tomó la Corte Constitucional y entonces ahora depende muchísimo de la responsabilidad ciudadana de poder ejercer su derecho al voto, pero regresar también a su casa a desinfectarse y a poder estar y evitar el contacto con personas que podrían contagiarse. El proceso de transición con el presidente que resultare electo, ¿ya tienen previsto cómo se va a desarrollar? Bueno, se ha venido trabajando desde hace meses atrás, principalmente se designó al ministro de Trabajo, Andrés Sich, para que coordine con las diferentes carteras cuáles son los proyectos. Hay que ver si Andrés continúa siendo ministro la próxima semana, no va a afrontar un juicio político. Yo creo que el juicio se está trabajando para que se actúe en justicia y él permanezca como ministro, porque realmente no hay razones para juzgarlo, no hay razones para censurarlo. En definitiva, si hay algún cambio en ese sentido, nuestro proceso ha sido muy claro. Los proyectos más importantes que consideramos que deben de ser continuados por el próximo gobierno serán entregados de manera clara, hacer una transición en la cual se pueda conocer todo lo que tiene cada uno de los ministerios para que la persona que arriben, las nuevas autoridades, puedan absorber rápido esta información, puedan continuar los proyectos que están en ejecución, sostener algunos, probablemente cambiar otros, pero definitivamente evitar de que haya un rompimiento en la gestión y que esto de aquí demore meses en que puedan absorber todo lo que tiene cada uno de los ministerios. Una pregunta, ministro, más que una pregunta es una duda. ¿El presidente Lenín Moreno entregará la banda presidencial o eso dependerá de quién gane la elección? En un proceso democrático yo creo que debemos de tener esas consideraciones y no hay nada que haya cambiado por el momento. Creo que estamos conscientes de que tiene que haber una transición adecuada con cualquiera de los dos candidatos que gane y obviamente conservar, como lo manda la Constitución, nuestro gobierno, nuestro ejercicio de gobierno y nuestros planes de gobierno hasta el 24 de mayo, momento en que se entregue ya completamente el poder. Sí, pero ya no le preguntaba por la transición, ministro, sino por el acto simbólico de entrega de la banda presidencial. Mire, no hay nada planificado en contrario. Yo quería preguntarle también sobre la ley de defensa de la dolarización. Han transcurrido 2 semanas desde que fue remitida a la Asamblea Nacional, hay voces a favor, voces en contra. La expectativa del gobierno es que se apruebe, pero si no hay los consensos, ¿no les importaría que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley? Bueno, es una ley de carácter económico urgente y obviamente tiene esa consideración. Para nosotros lo principal y lo conveniente para el país sería que sea aprobada por la Asamblea. De lo contrario, seguirá su curso legal. Aquí es muy importante. La mayoría de los ecuatorianos están a favor del modelo de dolarización. Así lo han expresado públicamente, incluso ambos candidatos. Esto significa que esta ley, que viene a despolitizar el Banco Central, que le viene a permitir actuar con independencia indistintamente de quién se encuentra en el Ejecutivo, debería de ser aprobada porque es algo que lo pide la gente. Pide que se quede el dólar, pide proteger el modelo. Entonces, lo que impedimos con esta ley es que se tomen acciones que puedan poner el
peligro el modelo de dolarización que ha traído estabilidad económica durante 20 años en el país. Volvamos al tema de la pandemia, ministro. El Colegio de Médicos del Guayas y autoridades cantonales de Quito, la capital de la República, le han solicitado abiertamente al gobierno que se decrete un confinamiento al menos por 17 días. ¿Esa posibilidad se la está analizando o de plano la tienen descartada? Yo creo que aquí es importante analizar todo, pero también debemos de comprender un elemento que es importantísimo y que es vital en este momento, que es el económico. Un confinamiento significa un fuerte y un muy duro golpe a la economía, ya cuando tenemos una situación de desempleo, una situación en la cual estamos intentando y estamos reactivándonos, esto podría complicar mucho más la situación. El gobierno nacional tomó medidas importantes antes del feriado de Semana Santa, tanto así de que sin estado de excepción se llegó a un acuerdo previo con los alcaldes de muchísimos cantones que tienen playas, con excepción de la provincia de Esmeraldas, por lo cual al final del día se impuso este estado de excepción. Y yo creo que vamos a seguir tomando medidas de control de las reuniones sociales, de control de eventos masivos, de control de algunas situaciones que generan obviamente contagios y que tuvieron resultados. Vea, las playas no tuvimos incidentes como los del feriado de Carnaval en este feriado, justamente por el control decidido que se realizó. Entonces, vamos a seguir analizando. Nosotros tenemos justamente una medición el día de mañana con el COE Nacional de las medidas y el efecto de estas medidas y qué más podemos hacer. Pero hay que equilibrar siempre y hay que llamar a la mesura. Responsabilidad ciudadana, eso es lo más importante de todo, porque si nosotros vamos a lugares en donde podemos ser expuestos a contagios, pues obviamente estamos causando no solamente un problema para nosotros, sino para la sociedad. Una última cosa, esa platita del ISPOL, esos cientos de millones de dólares, se perdió mismo, ¿no? Mire, se está trabajando, obviamente, el tema del ISPOL ha sido el resultado de actuaciones durante muchísimos años, de manera irresponsable, de manera dolosa, no solamente irresponsable, sino dolosa. Y eso es lo que se está trabajando. Nosotros tenemos directorios permanentes del ISPOL, estamos por contratar abogados que se dediquen a este trabajo de recuperar el dinero de la institución, que es el que va a dar sostén a los policías. Eso está con muchísima claridad, con muchísima decisión, dándole un rol mucho más fuerte a la policía en servicio pasivo, y de esta manera poder trabajar para recuperar los fondos que hay. Parte de todo este escándalo, hay tramos que pueden ser recuperados de manera más rápida y hay otros tramos que van a ser obviamente recuperados a través de procesos mucho más complejos judiciales. Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Len. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos a una pausa y al volver, la jornada electoral del domingo, bioseguridad, el escrutinio de los votos. ¿Está listo el CNE para garantizar la pureza del sufragio en esta segunda vuelta? Ya regresamos con Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. Corregir los errores de la primera vuelta es el reto primero que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero no el único, de cara al balotaje que se cumplirá este domingo 11 de abril. Luis Verde Soto, consejero del CNE, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un buen día, Lenin. Empecemos con las medidas de bioseguridad. En primera vuelta, las aglomeraciones que se quisieron evitar al interior de los recintos electorales se formaron en la parte exterior de estos. Las filas eran más largas que las de quienes acuden en busca de una vacuna. ¿Qué han previsto para evitar que esto ocurra nuevamente? Bueno, no necesariamente en este tipo de organización el ensanchar la puerta de entrada de los electores determina que será más rápida la elección. La elección tendrá la rapidez que tenga el número y la rapidez con que los electores depositen su voto y tomen su decisión. Lo que no se puede... Un concepto es eliminar las medidas de bioseguridad y peor aún, eliminar el aforo de los recintos electorales. Lo que hay que hacer es ocupar de modo más eficiente el aforo de los recintos, para lo cual el comando de la entrada de electores dentro del recinto estará a cargo de un civil que tomará en cuenta la entrada y salida de electores y consiguientemente lo que habrá las colas necesarias, que por cierto yo elogio y estimulo muchísimo el grado de colaboración social que hubo para guardar el distanciamiento social. Esto no
no es casuístico que se pueda simplemente abrir las puertas. Hay que tener mayor flexibilidad y esta flexibilidad estará dada por un civil, en este caso el jefe del recinto, quien dará la capacidad de entrada y de salida o evidente a los electores una vez que termine el acto electoral. Consejero, porque en la elección anterior, y se lo digo porque estuve en algunos recintos electorales, había policías en las puertas que decía pasan de 40 en 40 y resulta que en los recintos electorales hay más de 40 juntas receptoras del voto. Si dividimos a esos 40 que ingresaban, era una persona por mesa votando. Y sí, algunos se tomaban su tiempo, pero había mucho espacio adentro, entonces el aforo sin duda permitía que ingrese una cantidad mayor de personas y faltaba criterio. Ojalá eso cambie en la segunda vuelta. Se han dado las instrucciones necesarias a los jefes de los recintos electorales que usted nos informa van a estar encargados de aquello. Sí, justamente hemos reemplazado la jefatura del ingreso en el recinto electoral a cargo de una autoridad militar hacia un civil. El coordinador del recinto electoral será civil, será un funcionario del Consejo Nacional Electoral, cuya función no es que entren un número determinado, estable de ciudadanos, sino que entren aquellos que caben dentro del aforo del recinto electoral, que es mucho más amplio de lo que se utilizó la vez pasada, y que en ese aforo sea bien utilizado de modo tal de que no haya una aglomeración. Lo fundamental es mantener un punto de equilibrio entre que haya distanciamiento social y que a su vez no existan tan largas colas hacia el exterior. ¿Y las recomendaciones a la ciudadanía para prevenir un eventual contagio, cuáles son desde el Consejo Nacional Electoral? Las únicas que existen desde la Edad Media en el mundo: lavado de manos, distanciamiento social, cobertura de la boca. No existen otras y obviamente están hechas todas las previsiones para que dentro de la aula donde se vote exista solamente una persona para que vote, un tiempo rápido, no exista contacto con los documentos, de que pueda retirarse la mascarilla, solamente el aumento de identificación y que salga inmediatamente del recinto electoral. Esto ha permitido que la vez pasada tengamos una elección en la cual no hubo incremento en la curva de contagio y esta vez habrá lo mismo. Es decir, si hay una buena y elección que no implica puertas abiertas indiscriminadamente, sino entrar en la capacidad justa y en el buen uso de la capacidad instalada del recinto electoral, tendremos también una elección en la cual no se incremente la tasa de contagio. Se lo preguntaba, consejero, porque en la primera vuelta, y usted lo sabe, hubo noticias falsas que circularon en el día mismo de la elección y que señalaban: si no va con una mascarilla N95 no lo van a dejar votar, si no lleva un visor no lo van a dejar votar. Entonces, que quede claro que no existe ningún tipo de restricción, la gente simplemente tiene que acudir con su cédula y por cuidado propio, pues con mascarilla y con alcohol, qué sé yo. Obviamente, las medidas tienen que importarlas en lo posible, un esferográfico propio, tienen que llevar mascarilla necesariamente porque esa es una regulación general nacional para todos los ciudadanos que circulan fuera de sus domicilios, tienen que llevar en lo posible alcohol, aunque existe una dotación de alcohol en cada una de las mesas, y obviamente no existe ninguna otra restricción, y esto cabe aclarar, tampoco para la participación de delegados de organizaciones políticas ni para la de los miembros de las juntas receptoras del voto respecto a ningún certificado de haberse hecho pruebas rápidas o de otra índole. Simplemente tienen que cuidar, tener todas las medidas de cuidado porque este es el elemento central, la participación cívica y hacerlo en salubridad. Ahora, la segunda vuelta ha estado marcada por la campaña sucia y el Consejo Nacional Electoral, más allá de algún exhorto, no ha hecho más nada. ¿Es que no tienen la competencia legal para hacerlo o es que no quisieron meterse en ese mambo? Hay dos temas. El uno es de que todos los propagandas o difusión electoral que surge de recursos estatales del Fondo de Promoción Electoral pasa por una lectura previa de la emisión de esos mensajes, y aquello no ha tenido problema. Lo que tiene básicamente problema es esta campaña sucia, en la que sí debo decir que pese al reglamento que propuse para el control de las fake news, de las noticias falsas en las redes sociales, no llegamos a tener un consenso sobre cómo manejar esta reglamentación. Lo lamento porque ciertamente fue mayor la colaboración que existió por parte de las redes sociales, de Facebook y ahora de Twitter, para poder controlar estas noticias falsas antes de lo que ha hecho el país. Este es un problema general de América Latina porque no tenemos sistemas de control eficiente de este tipo de noticias y de este tipo de actitudes. Evidentemente es un lindero muy delicado respecto a la libertad de expresión y un lindero muy delicado respecto a la libertad de conciencia. Y por eso es que pese a que estamos en silencio electoral, en redes sociales la campaña continúa. Ahora, más de 5.500 actas con inconsistencia se presentaron en la primera vuelta. ¿Cómo evitar un escenario de esos que podría postergar el resultado de segunda vuelta?
Bueno, hemos hecho varias acciones, ¿no es cierto? La primera y más importante yo creo que es detectar, focalizar este problema. Lo primero que hemos encontrado es aquellos lugares donde no se presentaron miembros de las juntas receptoras de voto y lo primero que hemos hecho también es pedirles a los rectores de las universidades que proveen la mayor parte de miembros de las juntas receptoras del voto que exhorten a sus estudiantes que utilicen los mecanismos de la comunidad universitaria para que ellos estén presentes. Debo decirlo con mucho dolor de que la mayor parte de estudiantes que no asistieron a las juntas electorales provienen de los sectores de más altos ingresos, lo cual habla muchísimo de que debemos rever que la democracia es siempre una coparticipación de diferentes y obviamente diferentes niveles de ingreso. Esto es un primer exhorto y fuerte exhorto que hago para que los estudiantes de todos los niveles de ingreso acudan a las mesas y tengamos mesas con sujetos capacitados. La segunda es que los mecanismos que se utilizan respecto a la mejor capacitación de aquellos lugares donde detectamos problemas han sido reforzados en su capacitación. Y tercero, debo anunciar de que el día de hoy entregaré a los observadores internacionales también un listado preciso de aquellas mesas donde posiblemente pudieran haberse detectados errores de buena y de mala fe. ¿A qué hora está previsto que se dé a conocer las primeras cifras? Mira, lo que se vio en el simulacro es de que el tiempo de contabilidad del escrutinio no ha variado sustantivamente, lo que evidentemente se trata de una elección más fácil, pero debe organizarse la mesa y todos los instrumentos. Consiguientemente, los primeros 40 minutos necesariamente se dedicarán a la fase inicial del escrutinio. Yo calculo que esta vez tendremos aproximadamente un tercio de menos de tiempo para entregar resultados, no de la totalidad. Esto va a depender, hoy día discutiremos en el Consejo Nacional Electoral de si efectivamente el Consejo logró la contratación de mecanismos de comunicación satelital, porque como tú conoces existe un 10% de actas que no llegan porque se encuentran dispersas en el país, porque tienen problemas en los países receptores para realizar los escrutinios. Eso de un lado, y de otro lado evidentemente esta vez deberá haber un menor número de actas con observaciones y este menor número de actas nos permitirá tener mejores resultados en el menor tiempo. Al estar el escrutinio de actas en manos de las juntas provinciales electorales, estas tienen gran importancia. Sin embargo, y desde hace tiempo, se ha señalado que ha habido una suerte de reparto político de estas 24 juntas. ¿Garantías de que el proceso efectivamente será transparente y de que la ciudadanía pueda confiar en que los resultados serán el reflejo de su voluntad expresada en las urnas? Yo creo que, bueno, la garantía general del proceso existe tanto desde el lado informático como desde el lado organizativo e incluso en el control de contingencias. Obviamente, también en el caso de las juntas provinciales electorales, yo garantizo de que todas aquellas personas que yo personalmente nominé como candidatos y que fueron designadas serán gladiadores extremos de toda la pureza electoral. Lo propio puedo creer de que de los otros consejeros y en especial del ingeniero Pita. ¿Realmente se fortaleció el sistema informático como lo sugieren desde hace tiempo observadores internacionales y para lo cual la Unión Europea incluso ha entregado recursos? Bueno, existen recursos de diversos cooperantes. Lo fundamental es de que al fin logramos entender de que el tema no consiste en la compra de nuevas máquinas, sino fundamentalmente en el desarrollo de sistemas informáticos de control y acompañamiento por parte de la cooperación mundial. De hecho, hemos tenido acompañamiento de los principales organismos multilaterales, quienes han observado todos y cada uno de los informes que se han entregado. De hecho, también se han reforzado todos los sistemas de blindaje, tanto de eventuales ataques internos como externos al sistema informático y fundamentalmente debo manifestar que existen sistemas de resguardo que permiten ante eventuales ataques que puedan tener éxito, tener a la vez resguardo de que no se interrumpirá el proceso electoral y de que el proceso electoral no solamente resguardará sus cifras, sino resguardará sus procesos. Entonces tenemos esto que ocurre en los grandes centros mundiales de computación. Ecuador dispone ahora. Una última cosa, por ahí anda un expresidente diciendo que se prepara un fraude electoral. ¿Qué tiene usted que decir ante este grave señalamiento
de ese ciudadano? Que hay veces que se utiliza la gravedad de las palabras para algo que no necesariamente pueda ocurrir. Fraude es una palabra muy fuerte, implica un acto de dolo masivo que pueda hacerse y que pueda tener incidencia en el resultado electoral. Muy probablemente podamos tener eventualmente irregularidades o actas que son sujetas a observación y tendrán que ser sujetas a decisión de las juntas provinciales, pero todo aquello es inherente a todos los sistemas electorales del mundo. No existe un sistema electoral perfecto y yo creo que si llega a tener determinadas o pequeñas irregularidades que son, les digo, inherentes a todos los sistemas, no incidirán en los resultados. Lo importante es de que ante resultados de cualquier naturaleza, sean amplios o estrechos, prime la serenidad, la adrenalina en su sitio y fundamentalmente prime un buen criterio de que Ecuador necesita una credencial democrática para presentarse ante el mundo y para convivir entre nosotros. Luis Verde Soto, consejero nacional electoral, gracias por estar hoy aquí en Contacto Directo. A ti, Lenin, mil gracias. Bien, y de esta manera concluimos Contacto Directo. Como siempre, gracias por acompañarnos, Lenin. Continúan las noticias en Televistazo, en la comunidad. Que tengan todos un buen día.